Muy bien, familia, vamos a disponernos a alabar al Señor de todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, en esa nueva visión que Dios nos está dando de poder participar en adoración y en alabanza con el Ministerio Tributo. El Señor ha ido haciendo unos ajustes maravillosos, una bendición. Vamos a disfrutar de este tiempo de alabanza al Señor. Dispón tu corazón y vamos a hacerlo con libertad. Dios bendiga tu vida. Vamos a hacerlo. A celebrar con el corazón y con danzas, daremos gracias. Gloria enseña a gritar, a levantar, viendo Dios y con gritos le damos la gloria. Y es el desnudar de corazón. Debemos Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios. Durante el odio, comencé a danzar, a celebrar, corazón y con danzas daremos gracias. Comencé a gritar, Dios y con gritos y damos la gloria, y es el desnudar de un libre corazón. Hoy debemos Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios. Tu gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh, tu grande gloria, oh Dios. Y es el desnudar de un libre corazón. Debemos Dios, callar es imposible. Y es el desnudar de un libre corazón. Debemos Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, gran amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, tu grande gloria, oh Dios.
Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga en mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir,
Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más
gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Padre, gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Definitivamente lo mejor que nos puede ocurrir es entregarte a ti nuestras cargas, nuestras necesidades. Tu palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Así es que definitivamente si queremos extendernos, tenemos que despojarnos de todo peso, de todo pecado, para poder proyectarnos y poder avanzar hacia lo que Dios tiene por delante de nosotros. Puesto los ojos en Jesús, siempre es muy importante. Eso es lo que nos dice la Escritura. Bueno, familia, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de lo que significa esperar en Dios. Hemos esperado 11 meses, ha sido una espera, ¿cómo diríamos? Una espera edificante, pero al mismo tiempo ha sido una espera con unos altibajos, muchos momentos de alegría, otros momentos de mucha tensión, de mucha expectativa, de clamor, de oración, de ayuno. ¿Qué implica esperar en Dios? Esto es lo que quiero compartir contigo. Por eso te voy a invitar a que vayas conmigo a Génesis capítulo 16 y vamos a mirar 3 implicaciones de lo que significa esperar en Dios y a través de lo que esto también significó para 3 personas que aparecen en este pasaje de Génesis 16. Lo que implicó esperar en Dios para Sara, lo que implicó esperar en Dios para Agar y lo que implicó esperar en Dios para Abraham. Y bueno, quiero pedirte que en este momento, por el Espíritu Santo, le pidamos que Él abra nuestro entendimiento y que nosotros podamos sacar una excelente lección de todo este tiempo de espera para volver a la presencialidad. Y todo lo que Dios nos ha enseñado. Seguramente hay muchas lecciones, tú has podido aprender a apropiarte de muchas lecciones, pero hoy quiero compartir estas 3 implicaciones de lo que significa la espera en Dios. La primera implicación lo vemos allí en Génesis 16 y te voy a pedir que leamos de los versículos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella, y atendió a Abraham el ruego de Sarai. La primera implicación de lo que vemos allí en este pasaje, de lo que implica la espera en Dios, es que esperar, tú o esperas en Dios o decides meter tu mano. Esperas en Dios o decides que vas a hacer algo. Y esto nos habla de tu confianza en Dios. Esto nos habla de tu confianza en Dios. La palabra de Dios en Proverbios 13:12 dice que la esperanza que se demora es tormenta del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Repito,
La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Así es que lo que la Biblia está diciendo es que esperar a veces es muy difícil, es duro, no es fácil. La espera a veces desespera, y creo que alguna vez también he compartido esto con ustedes, lo he compartido contigo, de lo que implica la espera. La Biblia dice que a veces el esperar mucho se vuelve un tormento del corazón, o sea, la Biblia misma está diciendo eso. Pero también está diciendo que cuando tú aprendes a esperar y Dios te hace esa respuesta, el deseo cumplido es un árbol de vida, es un deleite, es un gozo, es un bálsamo para tu vida. Bueno, lo que la Biblia está diciendo también allí en Génesis 16, del 1 al 12, es que literalmente Sarai se desesperó. Sarai llegó un momento en que dijo, ¿sabe qué? Dios a mí no me va a dar hijos, entonces aquí yo tengo que meter la mano, tengo que buscar algo que tengo que hacer, ¿cierto? Literalmente, dijo entonces Sarai a Abraham, dice el versículo 2, ya ves que Jehová no me ha hecho estéril, no me ha dado hijos, ya ves, ¿cierto? Y a veces nuestra esperanza, cuando está sustentada por lo que vemos, se vuelve una esperanza muy frágil. Cuando nuestra fe está sustentada por las circunstancias, se vuelve demasiado frágil, cualquier cosa la rompe. Por eso el versículo 2 está diciendo, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y la Biblia dice que Abraham atendió el ruego de Sarai. Hemos dicho, cuando tú le consultas a Dios, cuando tú le preguntas a Dios qué debes hacer y Dios te responde, Dios espera que tú y yo lo obedezcamos. Dios no espera que tú y yo hagamos algo como esto, como que Dios nos dice esto, pero yo pienso esto y como que lo sopeso y que como que decidamos. No, Dios espera que tú y yo obedezcamos. Si nos devolvemos un capítulo antes, a Génesis 15, vamos a ver que Dios le había dado una promesa a Abraham, y una promesa muy grande, una promesa maravillosa, una promesa donde Dios mismo se había comprometido de que Él la cumpliría. Quiero leerte lo que dice Génesis 15 del 1 al 6. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué le dijo no temas? ¿Por qué la Biblia dice después de estas cosas? Porque a lo que la Biblia se está refiriendo era a la batalla donde Abraham había tenido que ir a rescatar a su sobrino Lot. Y la palabra de Dios dice que Dios le dio la victoria, por eso es que Dios le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Es decir, a Abraham lo iba a heredar un extraño. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Versículo 4, estoy leyendo Génesis 15. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, parece que Abraham estaba orando en su carpa, ¿sí? En su tienda, y lo llevó afuera, le dijo, sal fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Pero es algo maravilloso lo que dice el versículo 6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, cuando Dios le da esta promesa a Abraham, Abraham no se pone a decir, bueno Señor, entonces, ¿y qué vamos a hacer con esto? No, o sea, Abraham dice que le creyó a Dios. Pero tal vez pasaron los años, la Biblia no dice cuánto tiempo pasó entre la promesa que Dios le dio a Abraham y la decisión de Sara. Sin embargo, al leer Génesis 16, versículo 3, nos da un indicio de cuánto tiempo pudo haber pasado.
Dice el versículo 3 de Génesis 16, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Lo que la Biblia está diciendo es que tal vez entre la promesa, entre el momento en que Dios le dio la promesa a Abraham y el tiempo en el que Sarai se desesperó, que dijo, ya ves que, no, es que, ¿cómo así? Dios me prometió y mira, y pasan los días, los meses, las semanas, los meses, los años y nada, puro tilín, tilín y nada de paletas, ¿cierto? Y entonces Sarai decide escoger el plan B. El plan A era el plan de Dios para con ellos, pero Sarai escoge el plan B. Y el plan B se llama Agar. El plan B significa que ella decide creer, o más bien, ella decide darle lugar a la duda y no creer que Dios iba a cumplir su promesa. Y decide el plan B. Dice, a los 10 años de estar en Canaán. Tal vez tú y yo digamos, no, pues, ay, claro, es que 10 años esperando, pero la pregunta es, ¿acaso los ciclos de la vida que tú y yo vemos a nuestro alrededor no implica también espera? Por ejemplo, necesitamos 9 meses de espera para poder tener un bebé. En el mundo animal hay especies que se demoran 2 años y medio para poder tener una cría. 2 años y medio. Por ejemplo, los elefantes se demoran 2 años y medio para tener una cría. Hay especies que solamente tienen una cría de por vida, por ejemplo. Y esto nos enseña algo, ¿no es cierto? Y es que, por ejemplo, los árboles para poder dar fruto primero tienen que crecer y a veces el crecimiento de un árbol pues no es de la noche a la mañana, ¿cierto? Usted no siembra la semilla y a los 6 meses tiene un árbol dando fruto. La realidad es que cuando miramos a nuestro alrededor, la vida implica espera. Hay ciclos de espera. Y tal vez al final de este tema tú y yo nos demos cuenta por qué Dios nos pide que aprendamos a esperar. El hecho es que Sarai se desespera. Y sabes, Sarai se parece mucho, la decisión de Sarai se parece mucho a esas decisiones que nosotros muchas veces tomamos, tal vez apresurados, tal vez guiados por las circunstancias, donde queremos que las cosas se hagan ya de acuerdo a lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que el yo quiere. Y si leemos un poquito más, dice el versículo 4 de Génesis 16, y él se llegó a Agar, es decir, tuvo relaciones sexuales con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y esto es una bofetada tremenda para Sarai, y tal vez es una advertencia para ti y también para mí. Que cuando nosotros no aprendemos a esperar en el Señor, que cuando nosotros no creemos en Dios, en las promesas de Dios, y no nos sometemos a los tiempos de espera de Dios, esperando un resultado vamos a cosechar es otro. ¿Sabes qué sucedió? Sarai esperaba honra. Ella decía, bueno, Agar tiene el hijo y me lo pasa a mí y ese hijo va a ser mi hijo. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que desde el mismo momento en que Agar se dio cuenta que estaba encinta, miró con desprecio a Sarai, su señora. Ella esperaba honra y cosechó fue menosprecio. Y aquí quiero darte compartir contigo una gran enseñanza. Y es que cuando nosotros no esperamos los tiempos de Dios, no podemos creer o no podemos esperar que esos tiempos que no hemos esperado de parte de Dios tengan el mismo resultado que si nosotros hubiéramos creído y nos hubiéramos mantenido firmes en las promesas de Dios. Por eso la Biblia en Hebreos 10, versículos del 35 al 39, nos da una recomendación muy grande. La palabra de Dios nos dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
porque os es necesaria la paciencia. El versículo 35 dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Cuando tú pierdes la confianza, estás a punto de perder el galardón. Porque si tú pierdes la confianza, empiezas a hacer una cantidad de maromas para que las cosas se hagan en tu tiempo o en el mío y no en el de Dios. Por eso Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Así es que, ¿cuál es el antídoto para el desespero? ¿Cuál es el antídoto para ese dolor y ese sufrimiento que implica la espera? Y es paciencia más obediencia. Sigue obedeciendo al Señor, no desesperes, no dejes de hacer aquello a lo que Dios te ha llamado a hacer para que obtenga la promesa. La segunda lección que aprendemos en este pasaje de Génesis 16 es acerca de la espera, la vemos en Agar. Y dice en Génesis 16 del versículo 5 al 6, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Versículo 6, y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Tal vez esta segunda característica de la espera es, ¿espero en Dios o me vuelvo rebelde? Y esta segunda implicación de la espera, si la primera tiene que ver con la confianza en Dios, la segunda tiene que ver con el sometimiento a la autoridad. Esperar en Dios significa que me mantengo firme a pesar de que las circunstancias muchas veces sean desfavorables. A pesar de que los procesos por los cuales Dios me pase sean procesos que a veces son difíciles. Por lo regular, en esta generación nosotros hemos entendido mal lo que significa hacer lo bueno. Pensamos que si hago lo bueno, eso me produce placer. Pero hay cosas que implican hacer lo bueno que no necesariamente implican un placer inmediato. Por ejemplo, si tú quieres tener una buena salud, tienes que hacer ejercicio, y hacer ejercicio implica sudar, y también implica que te pueden doler los músculos, implica que vas a tener que o caminar o alzar pesas, ¿no es cierto? Eso implica que va a haber un momento donde vas a estar molido, donde los músculos, la lectura que te envían, la sensación es, duele, ¿no es cierto? Pero tú, ¿por qué te sometes a ese proceso? Porque necesitas tener una buena salud física. O aquel joven que está en el colegio y sabe que si quiere llegar a la universidad, tiene que ir año tras año, 6 años para poderse graduar de secundaria y poder entrar a la universidad. Y eso implica una espera. Y tal vez en ese proceso no tenga buenos profesores, unos buenos, otros malos, pero eso implicará que dará lo mejor de sí mismo para poder llegar a la universidad. Implicará también que cuando esté en la universidad o se esté capacitando para algún trabajo, él habrá valorado esos años de espera en ese proceso que vivió. ¿Sabes? Cuando vamos a la Biblia, dice que Agar huyó. Obviamente la recomendación de Abraham tal vez no fue la mejor, porque le dijo, bueno, ella es tu sierva, usted verá qué hace con ella, ¿no es cierto? Y esto lo que implica es que Sarai empezó a orar en su carne y empezó a afligir a Agar. Y Agar hizo lo que tal vez nosotros, cualquiera de nosotros humanamente haríamos, huyó. Pero la palabra de Dios es muy hermosa porque dice lo siguiente. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y aquí nosotros vemos una segunda gran lección, y es que cuando tú no te sometes a la autoridad que Dios te ha dado, que Dios ha puesto sobre ti, vas a huir.
Y vas a huir por no afrontar ese proceso. Y vas a huir y no sabes de dónde vienes ni a dónde vas. Es decir, huyes del dolor, huyes del proceso, huyes de la aflicción. Ahora, obviamente todo tiene su límite, pero ¿sabes qué le dijo el Señor? El ángel del Señor le dijo a ella, versículo 9, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Quiero decirte que uno de los desafíos más grandes en la vida es aprender a someternos a la autoridad que Dios ha delegado. Y eso significa en muchos procesos que la Biblia nos da una recompensa, nos da una solución cuando estás teniendo dificultades con una persona que está en autoridad. Y a veces el ejercicio de la autoridad no se parece al ejercicio de una autoridad puesta por Dios, sino de una autoridad que se enseñorea humanamente y que aflige y que gobierna, pero no bajo principios de Dios, sino bajo principios que no son de Dios. ¿Y tú qué harías en medio de todo ese proceso? La Biblia nos dice en 1 de Pedro 5, versículos 6 en adelante, voy a leerlo de una manera más específica. Dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de vuestro Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y prosigue en el versículo 8, diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabes? El ángel del Señor pudo haberle dicho a Agar, sí, pobrecita Agar, sí, usted tiene toda la razón, siga huyendo. No, ¿sabes qué? Dios nos enseña a afrontar los procesos de su mano. Cuando la palabra de Dios dice que el ángel del Señor le dijo a Agar, vuélvete y ponte sumisa bajo su mano, lo que le estaba diciendo es lo mismo que el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5, del versículo 6 al 8, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de vuestro Dios. Pero a veces nosotros no vemos la mano de Dios. A veces nosotros pensamos que si nos sometemos a la autoridad delegada nos estamos sometiendo es al hombre, pero la palabra de Dios dice que nosotros nos sometemos es bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad, todo nuestro enojo, todo nuestro temor, toda nuestra incertidumbre sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Hemos dicho, la primera lección es esperar en Dios o meter tu mano. Esa fue la lección de Sara. Ella metió su mano y en lugar de recibir honra, recibió menosprecio. Y eso nos habla de la confianza en Dios. Esta segunda lección de la espera tiene que ver entonces, ¿espero en Dios o me rebelo? Y nos habla de la necesidad de aprender a someternos, a reconocer la autoridad de Dios y la autoridad delegada. Pero tal vez la tercera lección y última lección es tal vez la implicación más importante de todas, y es esperar en Dios o ser indiferente, y tiene que ver con la responsabilidad de aquel que lidera. Abraham, cuando Sarai, la Biblia dice que Abraham creyó la promesa, pero cuando Sarai le propuso el plan B, Abraham no le preguntó a Dios, no le dijo, Dios, ¿tú qué piensas de esto? La Biblia literalmente dice que Abraham atendió el ruego de Sarai. Y luego a Abraham se le complica la vida, porque luego tiene entonces ya a Sarai y tiene a Agar, y tiene problemas con Sarai y con Agar. La Biblia cuenta que hubo un momento en que ya Abraham le tuvo que preguntar a Dios, le dijo, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice, despide a Agar, yo haré de ella y de su hijo un pueblo fuerte, un pueblo grande en gran manera. Dios cumple su promesa. Pero Abraham tuvo que vivir las consecuencias de no preguntarle a Dios. Somos responsables de las decisiones que tomamos.
Cuando tú eres un varón y eres padre de familia, eres esposo, eres responsable de lo que ocurre en tu hogar. La palabra de Dios dice, mejor es el que se domina a sí mismo que el que domina una ciudad. El asunto está expresado en Lucas capítulo 12, versículo 48, cuando dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12, 48. Lo hermoso del asunto está en Hebreos 11. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes cómo termina esta historia? Esta historia termina con la galería de la fe. Allí en Hebreos 11, versículo 8, la palabra de Dios dice que Abraham creyó a Dios y le obedeció. Dios espera que cuando tú y yo le creamos a Él, le obedezcamos. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Y es que esperar no es fácil, pero esperar tiene un galardón. Cuando tú esperas con paciencia y obedeces a Dios, vas a obtener la promesa, si no pierdes tu confianza. Esperar también implicará vivir procesos que son difíciles, pero que tienen como resultado bendición para tu vida. Implicará muchas veces estar sometido a una autoridad que tal vez no hará fácil los procesos en tu vida, pero si tú permaneces y te sometes a la autoridad de Dios, porque la Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, entonces a tu tiempo será exaltado y recibirás ese galardón. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, echando toda tu ansiedad sobre Él. Y la tercera lección que aprendemos es que no podemos ser indiferentes. Las decisiones que otros toman, si nosotros somos conscientes de esas decisiones y van en contravía de lo que Dios te ha hablado, tú no puedes ser indiferente, porque tarde o temprano tú tendrás que afrontar las consecuencias de esas decisiones que otros han tomado y que están bajo tu autoridad. Vamos a orar. Espíritu de Dios, gracias por esta tarde. Gracias por lo que tú nos has enseñado, por lo que tú nos enseñas que implica la esperanza en Dios. La esperanza que se demora es tormenta del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Queremos, Señor, pedirte que tú nos ayudes. Nos has ayudado durante todos estos 11 meses, Señor, y seguirás ayudándonos, Señor. Gracias porque tú has sido nuestro proveedor, nuestro ayudador, tú has sido nuestro socorro y nuestra esperanza. Sigue tú fortaleciendo nuestra fe, Señor, y así como Abraham y Sara aparecen allí, Señor, en la galería de los que han creído, de los que creyeron y creyeron por fe, así también te pedimos, Padre, que tú mantengas firme nuestra fe, que no perdamos la esperanza, que no perdamos nuestra confianza, Señor, porque galardón tiene esa confianza, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por este pueblo que se ha mantenido fiel, que se ha mantenido firme, que independiente de que estábamos en la distancia relacionalmente, estábamos cerca espiritualmente. Yo te pido, Padre, que tú los sigas manteniendo firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en ti no es en vano. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé fuerzas para seguir adelante, que el Señor te dé vigor espiritual y que te mantengas firme en el llamado que Dios te ha hecho. Dios te guarde, te bendiga y haga 1000 veces más de lo que ahora eres. Un abrazo, los quiero mucho.